Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna con la parte final del tema de esta noche, que es un tema sumamente importante para que se refiere al papel que debe jugar una oposición responsable en un sistema democrático como el que vivimos. Y por eso tenemos en el día de hoy representantes para este programa de los tres principales partidos, los cuatro principales partidos del país, tres de oposición y uno en el gobierno, los señores Víctor Suárez del PLD, Orlando Espinosa de la Fuerza del Pueblo, Israel Abreu del Partido Revolucionario Dominicano y Janel Ferreras del Partido PRM en el gobierno. Al final del segmento anterior hablaba el señor Abreu. Por favor, termine la idea. Le decía... Muy brevemente, muy brevemente. Sí, claro que sí, que tenemos un gobierno flotante que no tiene un plan estratégico al respecto de lograr el desarrollo económico de la República Dominicana en el corto plazo o en el mediano plazo o en el largo plazo, los 4 años que tiene. Y que van a pasar esos 4 años y no van a poder exhibir una obra importante como citó Víctor anteriormente. Yo creo que a diferencia del PRM, que hizo una oposición agria al respecto del gobierno del PLD, ellos no pueden decir eso. Y creo que Janel va a terminar retractándose de decirle al respecto de una oposición irresponsable. Bueno, señor Ferrer, hay que darle que se defienda, ¿no? Porque tiene a los tres realmente encima de él. No, más que una defensa, yo creo que decía Fidel Castro en aquel discurso histórico ante la ONU, que más que palabras hay que pasar a los hechos. Y el Partido Revolucionario Moderno en el gobierno ha demostrado con hechos, no con teoría ni con discurso, que tiene un plan cercano a la posibilidad de cambiar la sociedad dominicana. Nosotros, la clase política nacional, tiene que cambiar, pero no tiene que cambiar por favorecer a un Estado democrático ni garantizar elecciones. Es que no se trata de ganar o de perder. Se trata de transformar la sociedad dominicana, el pensamiento que le dio origen a esta nación, que es el pensamiento duartiano. No es un asunto de democracia populista y demagógica. Don Miguel, vamos a debatir a nivel de hechos. Nosotros hemos transformado, por ejemplo, la formalidad del presidente de la República respecto a su funcionario. El funcionario que se equivocó, Luis lo quita, el presidente lo quita. El presidente no tiene cofradía, ni amigos, ni va a proteger a nadie. Entonces, cuando vamos a evaluar instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Deporte, la política pública de deporte, tanto del PLD de Danilo como del PLD de Leonel, fueron fracasadas. Aquí en cada sector habían 25,000 puntos de drogas y las instalaciones deportivas estaban ausentes. ¿Qué está haciendo el ministro actual? Rescatando. ¿Qué vamos a ver los comedores económicos del Estado? Vamos a ver qué está haciendo la institución llamada Promese, que dice el presidente de la República en su rendición de cuentas, que disminuyendo el presupuesto de Promese, el sector ha aumentado la... Es un asunto de ejercicio. Es un asunto de ejercicio del poder. Y yo quisiera escuchar a una oposición política que sea constructiva, porque la oposición es tan importante como el gobierno. Bien, sin una oposición fuerte, no hay un Estado democrático fuerte. Bien. Y nosotros estamos conscientes de eso. Pero lamentablemente, no sé si se han dado cuenta que los diputados se han enmarcado en términos de los préstamos del Congreso y en el estado de emergencia. Pero un país no solamente son préstamos y estado de emergencia. Es que los temas de seguridad ciudadana, Leonel Fernández y Danilo Medina, como principales líderes de la Fuerza del Pueblo y del PLD, gobernaron 20 años de los últimos 24. Bien, vamos a escuchar al señor Suárez, por favor. Señor Suárez, tenemos que ser breve, porque si no el tiempo se nos va a arropar. Mira, señor Suárez. Voy a grabar, voy luego a pedirle de que pase este programa y me den una copia para guardarla, porque tengo que analizar. Sí, puede conseguirla en YouTube. Sí, bueno, en YouTube tengo que analizar porque, vuelvo y reitero, hemos sido colaborador de un gobierno que desacreditó todo. Por ejemplo, yo te puedo decir, la ineficiencia en este gobierno es tan tal que llevan casi 10,000 millones de dólares prestados, y por un concepto básico de economía, don Miguel, por un concepto básico hasta de su casa, usted va a tomar un préstamo, debe ir acorde con lo que usted necesita gastar, y tomaron más dinero que lo que iban a gastar, y por ese concepto la República Dominicana perdió 1.400 millones de pesos
que hay que pagarlo en intereses y que no se utilizó. Es una forma. Ahora, es una forma de nosotros hacer una oposición. Cuando él dice que no encontró nada, digo, bueno, qué raro, porque déjame decirte, yo le reconozco a Luis Abinader un gobierno en un aspecto positivo. Por ejemplo, ¿qué aspecto positivo yo lo entiendo en este momento? Que está inaugurando y terminando las obras que dejó Danilo Medina, que no se pudo concluir por la pandemia, que le va a durar prácticamente 2 años inaugurando, porque sembró el país de obra. Ellos critican el tema y vuelve y habla de droga. Yo creo que el PRM no debería hablar de droga, porque tenemos casos de que recientemente lo escarcelaron, que fueron por droga. Tenemos expedientes de candidatos a senadores que están vinculados con narcotráfico. Tenemos casos incluso de legisladores actuales vinculados al narcotráfico. Entonces, ese es un tema que a ellos no les luce traer, pero tampoco nosotros estamos en eso. Estoy hablando de oposición. Y yo reitero, la oposición del PLD ha sido constructiva. En lo que no estamos de acuerdo, que es muy poco, le decimos, mira, no estamos de acuerdo en esto. Cuando hablamos de corrupción, todos los elementos que se utilizan para la persecución de la corrupción fueron normas creadas por los gobiernos del PLD, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina. Cuando hablan, por ejemplo, del tema de corrupción, el sistema carcelario se modernizó en los gobiernos del PLD. Entonces, ¿cómo dice que no encuentra nada, que nosotros somos irracionales si estamos colaborando con este gobierno para que por lo menos salga lo menos mal posible de toda la incapacidad que han demostrado en estos casi 8 meses? Señor Suárez, vamos a darle oportunidad al señor Espinosa. Yo sé que a Víctor le conviene mucho hablar de los gobiernos del PLD, porque eso le da a él el beneficio de englobar ahí los gobiernos del Fernández, donde la economía tuvo un crecimiento increciendo, ¿verdad? Yo divido los gobiernos del PLD entre los gobiernos de Leonel y otro gobierno. Y ahora pasando al gobierno del PRM, hemos visto los escándalos más grandes de inseguridad. Mira el caso de la pareja de cristianos de Villa Altagracia, donde la policía se inventa una razón que yo creo que ni siquiera un niño recién nacido se la va a creer. Mira el caso del coronel, un hombre joven con mucha capacidad, donde la Policía Nacional le quita la vida, igual que el caso anterior que mencioné. La parte y estoy pasando a la parte de contestación, que es uno de los elementos constitutivos de una oposición responsable, porque el amigo del PRM ha provocado que uno haga una oposición más contestataria con su gobierno, porque una acción trae una reacción de la misma intensidad, pero en sentido contrario. Entonces, si el PRM eso es muy marxista. Si el PRM va a provocar una oposición como está provocando su representante hoy, el PRM va a tener entonces muchos problemas en lo que queda por gobernar al PRM en la República Dominicana. Bien, señor Abreu. Bueno, mire, profesor, yo creo que inclusive hasta el enfoque que Janel le está dando a esta conversación al respecto de justificar acciones que se tomen o que no se tomen en función de que Leonel gobernó 12 años y que Danilo gobernó 8, yo creo que es totalmente incorrecto. En ese sentido, definitivamente, tienen que orientar inclusive el mensaje que van a llevar, porque justificar las cosas que se hagan o que no se hagan en función del pasado no tiene ningún sentido. Por otro lado, entonces, la parte relacionada con la deuda, que es importante acotar, y aquí, Janel, dame el favor, que tú y yo somos amigos, debes leerme un poquito más, porque yo he sido uno de los principales precursores al respecto de no criticar la deuda por la simple deuda, sino con el resultado que de ellos se obtiene. El tú tomar prestado por tomar prestado y pagar intereses, como explicaba Víctor hace un momento, eso no tiene ningún sentido. Ahora bien, yo justificaría que inclusive se triplicara la deuda pública si el resultado de esa acción se tradujera en un mejor índice de desarrollo humano, en un desarrollo económico, y que República Dominicana pudiera decir, como lo puede decir
el gobierno de Israel, que tiene comprometido el 99% del Producto Interno Bruto, pero sus ciudadanos viven uno de los mejores estilos de vida del planeta, inclusive con el problema de inseguridad que tienen. O que viviéramos como Japón, que es un país que tiene 20 años que no crece, pero el índice de desarrollo humano es de los más altos del planeta, para no decir el más alto. Y que además el ingreso per cápita también es uno de los más altos del planeta. Entonces, definitivamente, Anel, yo creo que deben de cambiar el enfoque. El dominicano está cansado de escuchar excusas y se está desgastando el discurso que están utilizando. Definitivamente ustedes han recibido el apoyo de la oposición que actualmente estamos haciendo en todos los órdenes, inclusive hasta en los préstamos que no han tenido sentido el tomarlos prestados. Y quisiéramos ver el desarrollo nacional en los próximos 4 años. Yo creo que ustedes han tenido un punto en común, tanto el PRE, el PLD, como la Fuerza del Pueblo y el PRD, que ha sido el aspecto económico. Yo estoy hablando de hechos. El PRM no puede demostrarle a ustedes a través de discurso lo que no puede sustentar en hechos, pero tampoco ustedes pueden desmontar en discurso lo que no hicieron durante 20 años de gobierno. Y reitero, las acciones contundentes del partido PRM en el gobierno han sido a la luz de todos hechos positivos. Nosotros desmontamos un presupuesto multimillonario que las ex primeras damas manejaban de forma discrecional. Nosotros hemos desmontado la corrupción gubernamental a tal nivel que el funcionario que tenga algún ruido o rumor público está siendo destituido. Y no quiero señalar personas de mi organización política por un tema también de ética pública, pero están ahí los casos. El que se ve en rojo, aquí le ponen una multa. Aquí no hay protección gubernamental. Y reitero, sin que mi amigo diputado Orlando de este prestigioso partido desprendido del PLD, que también estoy de acuerdo con que es un partido mayoritario el PLD porque lo ha desinflado, tiene que saber que Leonel Fernández tiene responsabilidad de las situaciones del actual estado de emergencia del país. Es que gobernó 12 años y todos los sistemas de evaluación pública contemplan 25 años de un periodo de 100 para hacer las evaluaciones. Cuando Víctor Suárez se va al 78, lo hace de una manera prácticamente burlona, porque él tiene que saber que si nos vamos al pasado, también el PLD del 73 tiene que ver con el PRD del 65. O sea, es un asunto irracional. Vamos a marcar lo siguiente. La sociedad está en un estado de emergencia. La sociedad mundial está ante una pandemia. Hoy, los sistemas de salud que ha implementado el PRM en el gobierno han sido de mayor cobertura y de mayor positivismo que el actual, que los pasados gobiernos del PLD dividido en la Fuerza del Pueblo. Porque una cosa voy a decir aquí, don Miguel. Si usted se ha dado cuenta, tanto el diputado Orlando como el diputado Suárez se están rebatiendo entre ellos cuál es la oposición. Pero los dos juntos representan 20 años de la sociedad dominicana donde no resolvieron ni la seguridad ciudadana, ni el narcotráfico, ni el crimen organizado. Y el tema de la policía, yo quiero que ustedes sepan. El primer partido en criticar esa acción irracional de la policía es el PRM. Bien. Y decirle que esa policía que ejecutó a los pastores es una policía heredada de sistemas anteriores. Bien, señor Ferreira, un momentito. Tengo una pregunta. Los dos principales partidos, o los tres principales partidos del país de oposición, el PLD, en ese orden, la Fuerza del Pueblo y el PRD, están en un proceso de reestructuración. Y sus principales voceros han dicho que todavía no han comenzado a hacer la oposición que piensan hacerle al gobierno. El gobierno es demasiado joven, se le ha dado más tiempo del que usualmente se le dan a los gobiernos, según ellos, para que puedan organizarse y poder cumplir con las promesas y con los planes de gobierno que se ha trazado. ¿Qué tipo de gobierno o qué tipo de oposición se espera que se haga el gobierno una vez que el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD se hayan reestructurado en los próximos meses? Nosotros esperamos una oposición constructiva, una oposición responsable y una oposición que cuando encuentre algo que criticar también nos dé la solución, porque se trata de un estado de todos. Bien, magnífico. Señor Suárez. Bueno, de verdad que voy a tener que leer un poquito más para entender algunas cosas, pero yo creo que el PLD
como lo ha hecho históricamente. No voy a responder que habla de que es responsable del 73, del 65. El 65 fue una guerra civil porque le dieron un golpe de Estado a Juan Bosch. Entonces, como que no entiendo. Pero sí, al PRD, entonces, pero como que no entiendo porque, el símil. Pero sí, vamos a seguir siendo oposición. Tú has dicho, nosotros, todos los partidos, vamos a relanzar nuestra estructura, vamos a volver a conectar con la simpatía. No hay cosa más implacable que el tiempo. El tiempo va poniendo a cada uno en su lugar. A nivel nacional, este gobierno con una justicia independiente ya mandan a buscar donde el administrativo actual, que manda el tema de la visita sorpresa, que evidentemente fue el que más impactó en la historia republicana, la clase más desposeída, que fue el programa más fuerte del presidente Danilo Medina. Pero qué bueno que quiera hacerlo así. Y que sean ellos, cuando a esa gente no le llegue lo que le llegaba, lo que van ahí diciendo cuál fue el verdadero cambio. Quisiera también, Miguel, decir para terminar rápidamente, cómo en un momento, tanto en San Juan, tanto en Constanza, los productos que ellos están cosechando se están dañando porque no se puede vender, porque vuelve y este gobierno en 8 meses ha importado esos productos, tanto la cebolla, tanto las verduras, ha importado en momentos de cosecha, eso nunca se ha visto. Entonces, eso solamente es por el tema de corrupción. Y finalmente, es verdad, por favor. Perdón, han destituido. En salud pública destituyeron al ministro, pero también en ese ministerio el jefe de gabinete renunció, que era uno que hablaba mucho del tema corrupción, pero es simplemente destituir por destituir. ¿Dónde están sometidos? Los 100 millones, perdón, los 100 millones que le dieron a los artistas sin contratar, ¿por qué no los sometieron? Entonces, que no hablemos de ese tema, por favor. Señor Espinosa, muy brevemente. Se ha hablado mucho de economía. Yo divido los gobiernos anteriores por el gobernante, no más bien por el partido. Y en ese sentido, el presidente Fernández, que gobernó 3 veces, ha gobernado 3 veces, la deuda externa era en su último gobierno el equivalente al 40% del Producto Interno Bruto. En el gobierno pasado lo dejaron en 56 y ahora está casi en el 75. Para muestra, basta un botón. Entonces, ¿qué nosotros nos perfilamos como partido mayoritario de la oposición? Primero, una oposición de colaboración, de control y de contestación. ¿En qué sentido la contestación? Respondiéndole al gobierno de las cosas que no hagan bien, cómo nosotros recomendamos que se haría mejor y cómo lo vamos a enfrentar. Bien, y en la parte de seguridad ciudadana. Señor Abreu, por favor. Señor Espinosa, el tiempo se nos agota. Denme un segundito. En la parte de seguridad ciudadana, de los 3 gobiernos que hemos tenido, el único que ha enfrentado de manera seria, ejemplar y hasta científica, responsable de la inseguridad ciudadana, ha sido el gobierno de Leonel Fernández. Bien, señor Abreu, muy brevemente, por favor, porque tengo otra pregunta y nos quedan 3 minutos. Quiero establecer claramente que el PRD nunca va a hacer oposición sin llevar una propuesta. Y por la parte de las minorías, si estuviéramos en la Organización Mundial del Comercio, hasta que no se pusieran de acuerdo con la minoría, no pasa ninguna resolución. Eso es importante que lo sepan. Está bien eso. Entonces, Janel, hermano querido, definitivamente el PRM no tiene un plan que dé al traste con el desarrollo nacional. Lamentablemente tengo que decirlo así, porque esa es la verdad. El gobierno de Luis Abinader está gobernando sobre la base de las presiones sociales del momento, que lamentablemente también tengo que decirlo, una sociedad relativamente mal educada y que... Sobre todo por las redes. Un gobierno de las redes, un gobierno flotante. Yo creo que debe sentarse a revisar sus estrategias al respecto de las cosas y de las acciones que van a tomar en el futuro cercano. Bien, yo tengo una última pregunta y nos quedan 3 minutos. Le voy a agradecer que la respuesta sea no más de 40 segundos. Considera la oposición y considera la oposición que el gobierno está recibiendo y agradeciendo o reconociendo el papel que está haciendo la oposición en su gobierno.
Bueno, te voy a dar mis 40 Muy minutos. brevemente, por favor, porque Si no lo haría, sería una insensatez del gobierno. Y debemos hacerlo así, porque tenemos que entender el caso de la pandemia. Entonces, en función de eso, por la pandemia, porque desde que la pandemia pase, la oposición tiene obligatoriamente que ser más contestataria, más enfrentadora y con más proyectos de solución. Yeah. Tú sabes que rápidamente, menos de los 40 segundos, según veo el representante del PRM aquí, al igual que el presidente Abinader, cuando dijo que él no sintió que le dimos la tregua de los 100 días, me tiene que llegar a la memoria. El ingrato nunca va a reconocer el aporte de los demás, como no quieren reconocer las tandas extendidas, el tema de la electricidad, el tema que ha hecho la República Dominicana con el seguro de Senasa. No van a reconocer nada porque debieran trabajar en base a lo que consiguieron, la oportunidad que le dieron de gobernar, mejorar lo que tenga que mejorar, pero reconocer en qué lo hemos apoyado. Bien, señor Abreu, por favor, muy brevemente. Definitivamente, yo quiero ver un plan estratégico que dé al traste con el desarrollo nacional, sin importar lo que este cueste en términos de endeudamiento, porque de esto va a depender inclusive que República Dominicana pueda pagar la deuda pública actual, Janel. Si República Dominicana no se aboca a un plan de desarrollo nacional que mejore la situación del campo, que mejore la situación agroindustrial, que mejore la situación industrial, que mejore la situación turística y la calidad del turista que llega a República Dominicana, no vamos a poder enfrentar la situación de deuda. Bien, que tenemos. Ahora le pregunto al señor Ferreras, ¿qué tipo de oposición cree el gobierno que se le está haciendo? ¿Responsable o irresponsable? Yo creo que muy brevemente, por favor. La oposición tiene aspectos de irresponsabilidad cuando acusa al gobierno de 200 y pico de días de situaciones que ellos durante 20 años no ejecutaron. Ahora, el presidente de la República ha sido responsable, se ha reunido con el liderazgo político nacional, visitó al PLD, visitó a Leonel Fernández, visitó a los líderes de la oposición, pero este gobierno y este país necesita una oposición responsable que le permita transitar una crisis heredada por todos ellos. El tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias a todos por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Evidentemente hay que reconocer que conciliar los intereses de los partidos políticos va a ser un asunto muy difícil y en el futuro quizás tengamos una oposición mucho más fuerte de la que ha tenido hasta ahora el gobierno en sus primeros 8 meses. A los amigos televidentes, gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Muchas gracias.